Síganme en mis redes. Pion, pion. Pero bueno, gente, prepárense para este hermoso viaje, porque verán, la última vez que me dio un ataque de fiebre no podía hacer nada más que estar en cama y estar en el teléfono viendo videos. Y mi hiperfijación ahí fue ¡ballenas! Así es, ballenas específicamente, cachalotes, ballenas asesinas. Y hace rato que quiero ver este video donde Moby Dick existió, porque verán, dependiendo por qué parte del video vayamos, les voy a contar varias historias, porque no solamente la historia del Essex, que fue el barco que inspiró la novela de Moby Dick, fue real, sino que también existía Mocha Dick, la ballena chilena, que rindió terror en los mares por muchísimo tiempo. O inclusive tendrían a Porfirios, la ballena a la que cual Justianino era Justianino, ¿no? No, ¿cómo se pronuncia la wea? Bueno, no sé, Balduino primero, me estoy inventando nombres porque sonaba épico, pero ¿cómo se llama esto? Mandó a la guerra. Justiniano primero, gracias, weón. Justiniano primero mandó a la guerra contra Porfirios 50 años porque uno, no podían matar a la ballena y dos, la ballena los estaba matando a todos. Así que sí, las ballenas son algo muy fascinante y me volví experta anoche. Los océanos cubren más del 70% de la superficie de la Tierra. Son una extensión inmensa, con profundidades que aún hoy nos cuesta imaginar y que, durante la mayor parte de la historia, fueron una barrera casi infranqueable para el ser humano. Y aunque con el tiempo hemos aprendido a domar el mar, con barcos, submarinos e incluso sondas capaces de bajar a zonas abisales, la realidad es que seguimos sin tener del todo claro qué pasa ahí abajo. De hecho, cada año se describen nuevas especies para la ciencia. Algunas son tan raras que parecen sacadas de las pesadillas de Lovecraft. Y es normal, el mar siempre ha tenido una mezcla perfecta. Miren, ahí está la Serri. De paso, me gusta que no está empezando con eso de que apenas conocemos el 10% del mar. Conocemos ballenas, pero ¿y las vacías? Disparen fue un chiste del pico. Sí, disparen. Pero ¿qué iba a decir? De que no conocemos más del espacio que del océano. Mentira, viejo. O sea, efectivamente sí hay nuevas especies todo el tiempo, pero especies únicas, ¿no? Tipo, sin ser descubiertas, eso ya es mucho más difícil porque muchas veces son variantes o subespecies. El océano está muy bien explorado y eso de que solo llevamos el 5 o 10% de él es pura mentira, ¿eh? Es pura mentira, ¿eh? Entre fascinación y terror. Es bonito, sí, pero también oscuro, impredecible y te puede matar sin que te des cuenta. Desde que existe gente mirando al horizonte desde la costa, existen también historias sobre criaturas imposibles, serpientes gigantes, bestias que hunden barcos, sombras que pasan bajo la quilla y criaturas con más tentáculos son verga que de ballena porno japonesa. Porque así nacen muchos mitos marinos, con un avistamiento a medias, una tormenta, una silueta confusa y una imaginación que hace el resto. Así que hoy vamos a hablar de monstruos marinos y de las historias que hay detrás. ¿Qué hay de verdad en todo esto? ¿Tienen estas historias explicación lógica? ¿O existe la posibilidad de que un bicho terrorífico aparezca de la nada cuando vas en tu barquito y te coma de un bocado? Vamos a verlo. Y hoy... Lo peor que después de toda mi investigación sobre ballenas es... Actualmente no. Pero en la época más posible de lo que ustedes creen, ¿eh? De paso, ¿me recuerdan de que otro canal tenía este güey? ¿No era el de películas, güey? Sí, sigo diciendo, si esta voz no es de quien creo que es, que no me acuerdo el canal, estoy esquizofrénica y suena igual, güey. Nos centraremos en... ballenas. ¡Ballenas! Qué hermoso. Las ballenas y los cetáceos en general han llamado la atención Agujero de la de gente guión, desde gracias. que en la antigüedad las primeras embarcaciones se atrevieron a perder de vista la costa. Para un marinero antiguo, ver aparecer un bicho gigantesco que respira por un agujero en la cabeza, suelta una columna de vapor y desaparece bajo el agua era básicamente presenciar como un milagro marino. Así que no es raro que los cetáceos acabasen siendo materia prima para mitos y leyendas. Animales reales reinterpretados con el filtro de la distancia, el miedo y la imaginación. En el mundo clásico ya hay menciones y representaciones de monstruos marinos, en culturas como la griega o la itálica, serpientes y titanes, ¿no? Y aquí entra una palabra clave, cetus,
o Ketus. En la mitología griega, Ketos no era un bicho concreto, sino un término bastante amplio para monstruo marino enorme. El más famoso es sin duda el que manda Poseidón para castigar a la reina Casiopea. Su hija, la princesa Andrómeda, acabó encadenada en una roca, lista para ser sacrificada, y Perseo llegó a tiempo o sea, para... sí, pero Cetus es la ballena de Perú, pues no, o bueno, el cetáceo de Perú. No es muy difícil de pensarlo, ¿eh? Sí. Matar a este monstruo Ceto y llevarse a la chica y la gloria. De ahí viene también la constelación de Cetus. Y sí, de Cetus sale la palabra cetáceo. En la Biblia, el Leviatán aparece sobre todo en Job, Salmos e Isaías, como una gran criatura del mar asociada al caos y al poder. En Job 41 se describe como una bestia gigantesca indomable, casi acorazada, imposible de capturar o domesticar. En Salmos 74 se presenta como un enemigo derrotado por Dios, y en Isaías 27 se la llama serpiente o dragón del mar, que Dios acabará castigando. Y sí, además está el episodio de Jonás, donde Dios ordena a un gran pez que se traga al profeta y lo mantiene dentro 3 días y 3 noches antes de expulsarlo. La tradición popular lo convirtió en una ballena, aunque el texto bíblico dice gran pez. También mira tú, eso no tenía idea. De hecho, por eso lo mencioné. El Leviatán y luego el Leviatán. Sí, o sea, la criatura real tiene su nombre de la criatura bíblica, lo cual personalmente me gusta mucho. Mira, con el tiempo, la película Pinocho, de hecho, sí es una referencia. O, bueno, una inspiración, mejor dicho. Lo que me gusta de pensar de las ballenas en sí es de que realmente son de los animales más gigantes y titánicos que tenemos en la actualidad. Y eso es fascinante porque ¿qué hay más grande que eso? Obviamente el ser humano ha creado cosas, ¿no?, que pueden superar a una ballena, pero con creces, ¿no? Si quieres en tamaño, hay edificios, hay vehículos, ¿no? Hay lugares, hay cualquier chingadera, ¿no? Si quieres poder, tienes bombas atómicas, ¿no? Pero esta es la cosa más grande de la naturaleza en sí, ¿no? Una creación que literalmente verla, por eso mismo mencioné el video, ¿no? Es básicamente ver un milagro, ¿no? Y la historia que tiene el ser humano con las ballenas es una weá tanto fascinante como putamente horrible, bro. Putamente horrible, bro. Ya verán un poquito más adelante porque es muy chistoso como primero tenemos la interpretación de la ballena, que luego se interpreta en textos bíblicos, históricos, leyendas, etcétera, donde las volvemos monstruos y luego volvemos a entenderlas como ballenas reales, no como animales reales, mejor dicho, discúlpenme. Pero yo traigo un siguiente planteamiento y es la continuación del ciclo de animal a leyenda de animal, y yo propongo la vuelta a la leyenda. ¿Por qué? Porque siempre el ser humano piensa que lo sabe todo. Obviamente, los seres humanos somos personas con mucho ego y en busca de las respuestas, ¿no? Pero cada vez que entramos en el ámbito un poco más espiritual es cuando las respuestas se pierden porque no es tangible. La ciencia no cabe en esos parámetros. Pero si lo vamos a aplicar para algo conceptual, para causar un efecto, en este caso el efecto que nos pueden causar las ballenas con su adaptación a las personas, como respuesta de la naturaleza ante las acciones del hombre. Dato eso a mí curioso, me gusta. En el cuento original de Pinocho, el monstruo marino era un tiburón, un pez perro gigante para ser exacto. Curioso. Pero bueno, con todo lo que digo, en eso lo vamos a decir un poquito más adelante, porque cuando me volví experta en ballenas, cuando me dio fiebre, no solamente fue por investigación y conocimiento, más bien tuve una pequeña epifanía entre tanta fiebre y siento que es algo que, claro, no es real porque tenía fiebre, pero creo que creó algo chido y como a ustedes les gustan mis narraciones, les voy a dar una al final de este video. Está el Makara, en la mitología hindú, una criatura híbrida asociada a dioses del agua y que en algunas interpretaciones pudo inspirarse en animales reales como cocodrilos, dugongos o delfines de río. Y quién sabe si en una ballena también. Luego está el clásico confundir una ballena con una isla. Y es que en bestiarios medievales como el Physiologus aparece el Aspidoquelonio, una criatura tan enorme que cuando flotaba quieta en la superficie parecía tierra firme, parecía una isla, porque parecía una masa oscura con algo de arena, algas, y daba esa sensación de isla. Total, que los marineros se acercaban, desembarcaban,
montaban un campamento y encendían una hoguera para cocinar. Y entonces, cuando el bicho notaba el calor, empezaba a moverse y se hundía de golpe, llevándose a la gente al fondo del mar. Es una de esas historias nacidas de algo muy plausible. Desde lejos, con niebla y oleaje, un lomo gigantesco puede parecer perfectamente una islita. Y este cuento no se quedó solo en un libro. Hay una versión monástica del mismo susto en la leyenda de San Brandán. El monje irlandés y sus compañeros llegaron a una isla para celebrar misa. Encendieron un fuego y la isla resultó ser una ballena gigantesca, a veces llamada Hasconius, que se desperezó y empezó a sumergirse. En mi libro Ciudades Perdidas recuerdo haber hablado de este mito, por si queréis más información. Una idea muy parecida reaparece después en el folclore nórdico, con el Hafgufa, o en el anglosajón con el nombre de Fastitocalón, criatura a la que hasta J.R.R. Tolkien le dedicó un poemita, aunque en este caso lo convirtió en una tortuga. Finalmente, en el folclore japonés existe el Bake Kujira, una ballena fantasmal esquelética que trae maldiciones a quien la caza. Dios, ya en la Edad Media la cosa va cambiando. ¿Eh? Los cetáceos pasaron de ser criaturas como misteriosas a ser un recurso valiosísimo. Empezaron a cazarlas. La gente obtenía grasa, aceite, barbas, carnecita, y aquí... Lo peor es que en sí eran un producto valiosísimo, pero pues como va la historia de la popularización del aceite de ballena, es más que nada una conveniencia. ¿Por qué? Porque se especializaron con varios métodos. De hecho, por ejemplo, recuerdo que el Essex, ¿no? El barco de la situación de Moby Dick, viene de la isla de Nantucket, que el chiste de la isla de Nantucket es que ya habían una tribu indígena viviendo ahí. Y esa tenía la especialidad de saber cómo enfrentarse a las ballenas y conseguir, pues, mucha materia prima. Pero eso fue lo que le enseñaron a la gente que estaba colonizando y, bueno, llegamos a donde llegamos. El punto es de que ahí aprendían toda la clase de utilidades que podría tener. Mientras que las ballenas eran tratadas casi como una moneda de cambio porque habían tantas, porque, pues, son animales tan grandes que en su periodo de crecimiento es el único momento donde tienen depredadores tal cual. Y era la idea de que, claro, son gigantescas. Incluso si no hay muchas en cantidad, se veían como muchas porque eran gigantes y muchas veces se veían juntas. Entonces ver no sé, unos 3, 4 ballenatos juntos, weón, era una cosa que llamaba mucho la atención. Porque la idea del aceite de ballena fue muy rentable por un tiempo. Y luego se fue a la mierda. Yo siempre comparo la idea de la cacería de ballenas alrededor del mundo con dos cositas, que curiosamente todas tienen que ver con Estados Unidos. ¿Quién lo diría? Pero uno de ellos es la cacería del oro, que en el sentido de que como todos estaban vueltos locos por conseguir una gran cantidad. Pero eso más que lo veo como un poco a la avaricia de la situación, ¿no? Donde gente gastaba sus ahorros enteros en meterse literalmente a un río e intentar sacar una piedrita o dos. Pero, sobre todo, la gran matanza de ballenas alrededor del mundo la recuerdo más con la caza del bisonte. ¿Se acuerdan cuando vimos la imagen completa de la montaña de por lo menos unos 5, 6, 7, 8 metros, weón, de cráneos de animal? Y que literalmente se devaluó para el otro día? Pues con las ballenas más o menos pasó lo mismo, donde no es que se devaluara porque no tenía utilidad, sino porque era un recurso demasiado limitado, weón. Y en el momento en que llegaron a ese extremo con las ballenas, el mundo entero se jodió un chingo, porque véanlo, literalmente hay registros de cómo las playas de Nantucket, pues una de las islas balleneras más reconocidas del mundo, las playas estaban literalmente tapadas en trozos de carne aceitosas listos para el empaquetamiento y para la venta. Literalmente una marea roja de sangre de tantas cosas que traían de los barcos. Hola, dama Blasti. Viendo eso, no olvidemos la ballena. Un segundo. Y lo peor de todo es que el proceso de conseguir las partes importantes de las ballenas, en su mayoría ni siquiera necesitaban a toda la ballena. O sea, porque intentaban hacer el proceso eficiente y rentable. Entonces, lo que hacían era montar estos barcos estilo carnicerías andantes, recortarlos, no sacarle las piezas que necesitaban de la ballena, los aceites, las grasas, si eran cachalotes, no se metían para sacarle las cosas que habían dentro del órgano Permaceti, ¿cómo se llama esto? Del ámbar gris, ¿no? Y esa clase de cosas, y el resto era tirado al mar.
era literalmente una creación de desperdicio gigantesco, lo cual era espantoso porque lo que mantiene gran parte de los ecosistemas marinos son los desperdicios de ballena, porque al ser tan grandes tienen muchos desperdicios, que es lo que ayuda a que puedan seguir su propio ciclo de alimentación, porque adivinen quién se alimenta de los desechos de las ballenas, el mismo krill que ellos comen, estos microorganismos que después el krill come, entre otras cosas y así. Entonces es todo parte de un ciclo muy delicado que el ser humano explotó hasta el hartazgo. Creo que más o menos el porcentaje de vida de ballenas que había, ¿no? Tipo, la población total de ballenas creo que descendió un 80% en pocos años. O sea, 80% es uno de los animales más exitosos, weón, y gigantes del mar en la época. Fue casi que llevado a la extinción por la avaricia humana desde su apogeo. Habrá sido menos de 10 años. Y todo por un material que literalmente no les sirvió de nada con el tiempo. Y simplemente no sabían qué hacer. Es como la gasolina hoy en día. Pero la gasolina sí resultó ser más redituable, por eso la llevamos usando tanto tiempo. Pero el aceite de ballena era simplemente una carnicería andante que no tenía fin. Y cuando lo tuvo fue porque se acabó, no porque... por ejemplo, el bisonte fue por exceso. La mataron tanto que perdió su valor, mientras que la ballena fue al contrario. Se acabó, y cuando se acabó toda la producción que se había hecho a favor de los aceites de ballena y todo lo demás, se tiró a la mierda. Literalmente, todo, y todo esto en su gran mayoría por caprichos, porque tú dirás, Bunny, pero el aceite de ballena y esas cosas eran muy importantes para muchas cosas de la época. Bro, ¿cómo te digo que si no me equivoco, gran parte de la industria ballenera, todo esto era aceite para lámparas? O sea, hicimos del mundo un lugar peor, destruimos ecosistemas, aniquilamos especies, causamos que el mar se volviera una carnicería andante, todo por unas lámparas, bro. Obviamente tendrían otras cosas, no soy tonta, existían varias máquinas, creo que el ferrocarril ya estaba como más popularizado, entre otras cosas, pero... en total porcentual de las cosas, el que más se llevaba el uso del aceite eran las lámparas. Porque, claro, el uso del fuego pues era bastante complicado y bastante necesario. Mientras que ahora podías tener 7 lámparas de aceite de ballena y que tu casa fuera un alumbral en la noche, weón. Todo por unas putas lámparas, bro. Destaca el famoso Ziphius, de algunas tradiciones y representaciones medievales, sobre todo en mapas, por ejemplo. Era un animal con pico y aleta dorsal. Por un lado, el aspecto puede recordar a peces como el pez espada. Por otro, Ziphius es hoy un nombre real en zoología. Es el género del zifio de Cuvier, descrito por el naturalista George Cuvier en 1823. Y él mismo eligió el nombre del género por referencias antiguas también a un jabones, animal marino, sí, o sea... poco claro. Y ahora, o sea, piensen esto. Jabones, perfumes y lámparas. Y sí, las lámparas valió pito. Una vez llegó el petróleo y la electricidad. O sea, eso es lo peor, viejo. Una mierda. Y también, de paso, cuando la casa de ballenas se estaba valiendo verga, fue cuando, en lugar de detenerse y pensar en las consecuencias, hicieron el doble de esfuerzos para conseguir recursos. Porque, claro, es como si se está acabando. Hay que aprovechar antes de que la mierda reviente, ¿no? Intentaron forzarlo mucho más. Como digo, es un desmadre, bro. El fin saltamos al siglo XIX, donde los marineros contaban historias de ballenas que alimentaron el miedo al mar. El relato más famoso fue el del ballenero Essex, ¡el Essex! Ocurrido en 1820. En pleno Pacífico, un cachalote cabrón Ok, ya, si se va a saltar la parte de la historia del Essex, esto les va a interesar. ¿Quieren saber parte de la historia del Essex? Viejo, todos los buenos de ese barco debieron haberse muerto, conche su madre. ¿Por qué? Porque, a ver, aparte de ser un barco ballenero, era un barco ballenero muy, muy poco exitoso, hasta que llegaron a las costas de Chile, Perú y Bolivia. ¡Oh! No, pero Chile, Perú. ¿Y quieren saber qué fue lo que pasó? Terminaron en las Islas Galápagos, donde para ahorrar recursos, las tortugas Galápagos, ya saben, las que casi se extinguieron, de las pocas que quedaron, ellos asaltaron toda una de las islas de las Galápagos completamente, se llevaron todas las tortugas porque eran comida fácil y porque les pareció gracioso. En medio de una de las noches que se quedaron a acampar ahí, ¡le prendieron fuego! Y mandaron a la mierda todo el ecosistema de
de esa isla. ¿Por qué? Por sus cojones, weón. Eso fue lo que pasó con el Essex. De hecho, por eso decían que lo que pasó después con la ballena que dejó la cagada fue por eso mismo, fue un castigo de Dios. Que de paso, como todas esas tortugas, simplemente las tenían encubierta porque no tenían dónde guardarlas. Entonces, en el momento que el cachalote atacó el barco, todas las tortugas salieron volando directamente al mar y eran tortugas de tierra. Así que sí, en algún lugar del mundo hay un barco hundido y un montón de cadáveres de tortugas ahí ya esqueléticos, con puros caparazones y weas. El Essex es una mierda. De hecho, después de que el cachalote atacó al Essex, una orca atacó a uno de los barcos de supervivientes, viejo. Las orcas, ¿sabes? Que son conocidas por no atacar a los humanos. Bro, la cagada. Tipo, literalmente la naturaleza les escupió en la cara, weón. Hijos de perra, weón. Vistió el barco una y otra vez hasta hundirlo. Por cierto, la película En el corazón del mar cuenta estos hechos. Que de paso, toda la parte que les acabo de decir, esta película se la saltó. A la tripulación del Essex le hacen un blanqueamiento culiado como si fuera con cloro. De hecho, como me dieron los hueones con las ballenas ese fin de semana, me acuerdo que entre medio que me desperté y me uní al Discord con los papus porque estaba medio enfermo y les dije: chicos, cuando me recupere quiero ver El corazón del mar. Porque nunca la vi y vi un par de escenas que se veían chidas, pero en general la película es muy aburrida. Pero sí, efectivamente, es un blanqueamiento culiado impresionante. ¿Qué pasó? Creo que se saltó la gran parte del canibalismo y las partes graciosas. Porque, en serio, eran unos pelotudos, bro. Eran unos pelotudos. ¿Se escribe Essex? Sí, así mismo, con doble S. ¿Podemos poner esta escena sin copyright? Bueno, me encargaré después. ¡Pong! Dios, qué titánico, bro. Y sí, es Tom Holland y ese es el Thor. La tripulación logró escapar en botes, pero lo peor vino después. Semanas y semanas a la deriva, sin agua ni comida, con la gente cayendo una por una en una desesperación tan brutal que todo acabó en canibalismo para sobrevivir. ¡Qué dato curioso! La razón por la que estuvieron tanto tiempo a la deriva es porque se estaban acercando a unas islas de Nueva Zelanda y alguno de los conches su madre, creo que fue el segundo al mando, le dijo al capitán: pero capitán, ahí hay canibalismo y si vamos nos van a matar a todos, podemos llegar a tierra por otro lado. Y él dijo: bueno. El pendejo no sabía que en esa isla ya no había canibalismo, sino que habían colonos cristiano-católicos, weón, haciendo de misioneros ahí. Así que literalmente llegaron a la isla, la vieron, estaban a unas horas de distancia, menos, tal vez minutos. Y los weones se dieron la vuelta para el otro lado porque le tenían miedo a ser comido por caníbales, lo cual es muy irónico porque como se perdieron tanto tiempo en el mar, terminaron siendo caníbales ellos. Que también de paso, por alguna razón que desconozco, los primeros en morir fueron la gente de color. No, espérate, de hecho sí sé por qué. Porque la gente de color estaba muy maltratada en esa época. Y claro que fueron los primeros en morir, pero también los primeros en ser devorados. Porque obvio, de aquí solo quedaron 3 barcos que se fueron separando entre sí. En uno se encontraron meses después con cadáveres, ni uno vivo, mientras que los otros 2 sí llegaron a un lugar seguro. De hecho, es muy chistoso que en medio de todo esto llegan a una isla que de paso extinguen otra especie de aves que anidaba ahí para comer y dejan tirados como a 3 personas porque estaban enfermas y no querían seguir el camino. Esas 3 personas básicamente las dejaron a morir y llegaron a salvarlas literalmente como 3 días después. O sea, los que iban en el barco eran unos pelotudos y Dios no los quería. Y con razón, bro. Y con razón, bro. Es una historia tan jodida y monstruosa que parece inventada, pero ocurrió y dejó claro que el océano no necesita criaturas mágicas para convertirse en una pesadilla. Tiempo después, en 1851, pasó algo muy parecido con otro ballenero, también en el Pacífico, también con un cachalote herido y furioso y también con un barco que terminó destrozado y hundido, aunque estos marineros tuvieron algo más de suerte y acabaron rescatados por otro ballenero, el Nantucket. Y hablando de Nantucket, ahora viene lo más mítico. También por esta época apareció una celebridad marina real, Mocha Dick, un enorme cachalote blanquecino que vivía cerca... ¡Espérate!
voz marina real. No puede ser, weón. No puede ser, weón. Mocha Dick, la ballena mapuche. Me tenéis que estar hueveando, bro. Adoptemos a Mocha. No, vamos a tener una nueva mascota. No. No puede ser, weón. ¿Cómo que Mocha, weón? Mocha Blasti, no puede ser. Dato curioso, Mocha Dick fue, entre medio de lo del Essex, fue lo que inspiró al güey que hizo la novela de Moby Dick. Pero de paso, porque Mocha Dick se hay registro de que sí se casó. Mocha Dick murió, era real. Y el libro de Moby Dick ya fue escrito y publicado mucho antes que falleciera. Así que es muy surreal que Mocha Dick estuviera literalmente matando gente mientras el libro existía por ahí. Por eso las leyendas también eran tan grandiosas al respecto. Porque Moby Dick, a pesar de que es un buen libro, claro, pues tampoco tiene nada para convertirse en un clásico como tal, a diferencia de otros libros de la época. Pero este es el principal clavo de la subida de las escaleras de la historia, sobre esto, ¿no? Así que qué cosas, ¿no? De paso, una de las cosas que me gusta es de que, claro, todos conocemos la idea de la ballena blanca como una ballena albina, ¿no? Tipo una ballena blanca de ojos rojos, pues con albinismo, pues. Pero realmente en la práctica la razón por la que se cree que la ballena, el cachalote en específico, era de color blanco es porque las cicatrices de las ballenas son blancas. ¿Sabes cómo cuando una persona se hace una cicatriz y le queda como rosadito en la piel? Con las ballenas pasa eso, pero de color blanco. Entonces la idea no es que era una ballena albina, sino que era una ballena que había peleado en un montón de peleas, tenía un chillón de cicatrices y por eso todos lo reconocían como la ballena blanca, ¿ven? Esa weá era brígida, ¿ven? Como digo, hablaré más de eso al final del video porque ahí tengo una mini narración que decirles, ¿ven? Mocha Dick, un enorme cachalote blanquecino que vivía cerca de la isla de Mocha, frente a Chile. Según los relatos, sobrevivió a muchísimos enfrentamientos con balleneros y terminó muriendo en 1838. Su historia se publicó en 1839 y acabó influyendo en Herman Melville para escribir su famosa novela Moby Dick, de 1851. Por cierto, hace unos días me vi la miniserie de 2011 en Prime y joder, qué horror el CGI. Me sigo quedando con la clásica, la miniserie del 98. Dios. ¡Ah, mira! Espérate. Esta de hecho fue la que me... Denme un segundito. Mi madre me está mandando unas cosas. ¿Qué es esto? Espérate, denme un segundito. Esto es importante. Ya, listo. Viejo, no te voy a mentir. No sé si esta es la versión que yo me vi cuando estaba investigando cosas, pero viejo, la cinematografía de estas weas era impresionante. De hecho, creo que no es la del 98, creo que es la del 60 y algo, pero ya van a ver, ¿eh? Dios, qué putas. Sí, creo que esta no era, ¿eh? Lo de Nantucket lo decía porque en la novela es el puerto de donde salía el Pequod, que es el barco del capitán Ahab. Y es que sí, Nantucket era, pues, como dije, una isla ballenera. Creo que spoilé el video otra vez, me puse muy actually. Bueno, se los advertí, pero no esperaba que tanto. Y de paso, sí, efectivamente, Chile inspiró a Moby Dick. De hecho, como dije, la ballena que destruyó el Essex venía de los mares chilenos y peruanos, así que básicamente sí, mucha gente, y pasó muy contiguo lo de Mocha Dick y lo del Essex. Así que la teoría es que los cachalotes tendían a pelear con algunos barcos y que por eso estaban todos cicatrizados y por eso eran dos ballenas blancas. O efectivamente Mocha Dick fue la que destruyó el Essex. Así que a saber, a saber.
En la realidad, aquel puerto de la costa de Massachusetts fue uno de los grandes centros balleneros de Estados Unidos. Y, por cierto, como curiosidad, existe un cetáceo fósil llamado Leviatán melvillei, cuyo nombre homenajea tanto al Leviatán bíblico como al propio Melville. Sí, ya le hice un short a eso. Si te está molando el tema de los monstruos gigantes estos, recuerda que acabo de terminar de escribir una trilogía de novelas que mezcla aventuras y dinosaurios, Hadrosaurópolis. En el comentario ya, pero no me mostrería que se ve como el pico. Y luego está el tema del trunco. El 25 de octubre de 1924, frente a Margate, en Sudáfrica, varios testigos aseguraron haber visto a un animal enorme, parecido a una ballena y blanquecino como un oso polar, con algo parecido a una trompa y pelos larguísimos, luchando durante horas contra dos orcas. El relato decía incluso que la criatura llegó a levantarse fuera del agua unos 6 metros. ¿Qué demonios era esta criatura? Pues no se sabe, el problema es que nunca se investigó ningún cuerpo y durante mucho tiempo se creyó que ni siquiera existían fotos. Sin embargo, eso cambió cuando reaparecieron imágenes antiguas alrededor de 2010. Y a partir de ahí, la interpretación más sólida pasó a ser otra. No era un animal extraño, no era una criatura desconocida, sino un globster, es decir, una gran masa orgánica de un cetáceo en descomposición, que, al perder estructura, adopta formas irreconocibles. En este contexto, los supuestos pelos encajan mejor como fibras de tejido conectivo deshilachado, y la pelea con orcas podría ser sencillamente orcas alimentándose de un cadáver flotante. Y esto no es una rareza aislada, los globsters aparecen mucho más de lo que parece, y muchas veces disparan titulares porque se ven como algo que no encaja, como un animal desconocido. Normalmente se bautizan por el lugar donde aparecen y casi siempre el patrón se repite. Un cuerpo enorme, sin huesos visibles, con aspecto fibroso o gelatinoso, y una forma tan rara que invita a imaginar monstruos extraños. Algunos casos clásicos son, por ejemplo, el monstruo de San Agustín, de 1896, en Florida, que se llegó a presentar como un pulpo gigante, pero cuyos estudios posteriores lo identificaron como una masa de colágeno procedente del cadáver de una ballena. Luego también estaría el llamado monstruo de Tasmania, de 1960, otro bulto enorme con aspecto extraño, que más tarde también se interpretó como restos de cetáceo. El Bermuda Blob, de 1988, fue analizado y finalmente atribuido a restos de ballena, incluido tejido adiposo. Y finalmente, otro famoso sería el monstruo de Chile de 2003, famoso por su gran tamaño. Pero lo mismo, eran restos de ballena. ¡Loco! Y ahora viene una parte muy loca. ¡Viva Chile! ¿Y si os dijera que algunas leyendas de serpientes marinas podrían haberse alimentado por avistamientos de penes de ballenas cachondas? Pues sí, ahora os lo cuento. En Joder, este es mi campo científico. ¿Dónde están ahora los criptozoólogos, weón? 1975, la tripulación del mercante Olin estaba observando una manada de cachalotes cerca de la costa de Brasil cuando, entre el oleaje y los cuerpos negros de estos bichos, apareció algo que les dejó locos. Describieron una especie de columna blanquecina, larga y cilíndrica, que sobresalía del agua y se movía hacia arriba y hacia abajo. Y a partir de ahí, la mente hizo lo que mejor sabe hacer. Interpretaron que aquello era una serpiente gigantesca enrollada alrededor de un cachalote, como si lo estuviera atacando o estrangulando. ¡Sí! Pero aquí viene la lectura moderna de este mito, que es menos épica y más humana. El océano es el mejor ilusionista del planeta. Distancia, espuma, animales emergiendo y sumergiéndose, y tu cerebro intentando darle forma a algo que no entiende. Hay investigadores que han planteado que varios relatos de serpientes en alta mar encajan con ballenas macho excitadas o en una postura rara, por ejemplo, cuando se quedan panza arriba un momento, y pueden dejar ver un apéndice largo, blanquecino y cilíndrico asomando sobre la superficie. Y sí, es su polla. Hablando de serpientes marinas, no todo tiene por qué ser un pene de ballena. Y el origen de muchos mitos tienen otros sospechosos bastante terrenales también. Uno de los mejores ejemplos es el regaleco, o Regalecus glesne, también conocido como pez remo. Es el pez óseo más largo del mundo. Se han confirmado ejemplares de alrededor de 11 metros y existen informes más Bro, fuera de mame, Chile es la tierra de los monstruos marinos, weón. Qué weá más loca, ¿no? Gracias por el follow.
Pero sí, efectivamente, el pez remo es chileno. De hecho, dentro de la mitología chilena se dice que este perro bastardo es el que crea los terremotos, ¿no? Bueno, ¿y cómo sé que yo no soy un pene de ballena? No sé, ¿eres rosadito? De tamaños aún mayores. El bicho vive en aguas profundas, pero a veces sube a la superficie, sobre todo si está enfermo, herido o desorientado. Y cuando lo ves desde la borda, con ese cuerpo finísimo y larguísimo, ondulado como una cinta, la imagen es perfecta para que tu cerebro diga: ¡tú loco, eso es una serpiente marina! Encima tiene una aleta dorsal rojiza y alta que le recorre buena parte del cuerpo, así que si asoma tramos entre las olas, parece literalmente un monstruo épico, como en muchos relatos clásicos. Y luego está la opción de los pirosomas. Estos son colonias formadas por miles de animalillos diminutos, zooides, que se agrupan en una estructura tubular, como un cilindro gelatinoso. Algunas colonias pueden ser sorprendentemente largas y tienden a aparecer cerca de la superficie. Y encima, muchas son bioluminiscentes. Es decir, imagina una noche cerrada en alta mar y de pronto una serpiente luminosa y semitransparente aparece moviéndose en el agua cerca de ti. Pues acojona un poco, sobre todo si no sabes lo que es. Para acabar con el tema ballenesco, hace un tiempo se viralizaron vídeos de gente en piragua tragada por una ballena y luego escupida como si nada. Sí. El caso más famoso fue el de Chile en febrero de 2025, cuando Chile, una ballena jorobada engulló durante unos segundos a un tipo y luego lo soltó ileso. Que recuerden, las ballenas no pueden tragar gente. De hecho, no pueden tragar nada más grande que una naranja. Porque, bueno, recuerden, por algo son barbadas, ¿no? Ellos comen por este sistema pseudo de filtración y lo que comen es krill. No son depredadoras, ¿sabes? Eso es otra cosa. Y algo parecido le pasó a un buzo en Cape Cod en 2021. A raíz de esto salieron 1000 artículos y vídeos de qué hacer si una ballena te traga. Pero el resumen realista es: 1. Lo importante es que no te pase, así que mantén la distancia y no te metas con tu kayak en un lugar donde hay ballenas alimentándose. Y si se te acercan, deja de palear o aléjate despacio sin ponerte en su trayectoria. 2. Si aún así el bicho te mete en la boca por accidente, no entres en pánico. Protégete la cabeza, pega brazos al cuerpo, evita manotazos y espera que te expulse. Las ballenas jorobadas no pueden tragarte de verdad. Suelen soltar lo que no les sirve. Y 3. Cuando salgas, aléjate cagando leches y no vuelvas al mar nunca más. En fin, el hecho de que los cetáceos tengan que subir a la superficie para respirar juega en su contra si quisieran pasar desapercibidos. Por eso, en general, es muy difícil que exista hoy en día alguna especie grande de ballena oculta en las profundidades sin que tengamos ninguna pista. De todas formas, el mar siempre se reserva margen para lo raro, y hay especies de ballenas muy esquivas. Y de paso, lo que dicen aquí es cierto. ¿Cómo se llama esto? Técnicamente sí son depredadoras porque comen krill y el krill es un crustáceo. Toda la razón. Pero yo me refería más como a un depredador más clásico. Dentro de estos huecos entran dos casos curiosos de la zoología histórica que a veces se citan como posibles cetáceos no confirmados. Por un lado está la llamada ballena de Giglioli, o Amphiptera pacifica, y por otro el delfín rinoceronte, o Delphinus rhinoceros. Ambas especies fueron descritas por naturalistas, y ambas tenían el mismo rasgo llamativo: dos aletas dorsales, con una segunda aleta muy adelantada. A ver, eso puede ser una deformidad, en el caso del delfín, podía dar la impresión de un cuerno. Hay quien dice que más que especies nuevas, pudieron ser individuos con una malformación, como una aleta dorsal partida, duplicada o desplazada, o incluso una confusión visual desde la cubierta de un barco. Por ejemplo, dos animales nadando muy pegados, que durante unos segundos parecen uno solo con una dorsal extra. Y luego está un misterio mucho más moderno, real y bien documentado: la llamada ballena de los 52 hercios. Se llama así por la frecuencia a la que emite sus cantos, la cual se aleja bastante de otras especies de ballena. De hecho, su patrón migratorio es muy parecido al de ballenas como la ballena azul o la ballena de aleta, las cuales emiten la primera entre 10 o 39 hercios y la segunda alrededor de los 20. Aunque siempre están quienes aseguran que es una especie desconocida, se tiende a pensar que podría ser de nuevo un ejemplar que presentase algún tipo de mutación, o incluso que sea una ballena con sordera y por tanto no sepa comunicarse. Explicación de por qué esto es tan triste, porque pues bueno,
Imagínate que, a ver, tú sabes cómo los perros escuchan cosas que, tipo estos silbatos de perro que el humano no escucha nada, pero los perros los altera bien brigio. Ya, eso es porque todo lo que escuchamos está en ciertos niveles de frecuencia y algunos animales escuchan de maneras distintas. Entonces las ballenas, que son animales tan dependientes del sonido y del audio, de la ecolocalización, etcétera, pues están entonadas en tonos muy específicos. Y esta en específico está, pues, desentonada. Y eso es una lata, ¿eh? Hace unos meses se vieron y fotografiaron delfines con colmillos largos que antes eran críptidos. ¿En serio? Eso yo no lo sabía. Mira qué épico. Qué cosas. Ya se descubrió que hay otras ballenas con ese mismo tono, así que aún puede comunicarse con alguien con la misma condición. ¡Oh! Mira qué bien. Entonces no está completamente sola. O bueno, no lo sabemos. Está en todo el mar, ¿cachai? Si están juntos, eso sería muy lindo al menos. De la misma manera con sus congéneres, por lo que parece que va siempre solita. Se la lleva escuchando desde 1989 y se la conoce mundialmente como la ballena más solitaria del mundo, porque es incapaz de hablar con sus amiguitas. No. Aunque nunca se la ha visto en realidad, y por tanto no se sabe con certeza a qué especie pertenece, tampoco se puede afirmar 100% que esté aislada o que no interactúe con otros individuos de su misma especie. Y aquí dejamos de momento este vídeo. El guión ha sido escrito por el biólogo Sergio Hernández, quien además está a tope escribiendo su... De paso, sí, aquí termina el vídeo. Ok. Ahora es mi momento de divertirme. Verán, queridos covejos. ¿Quieren escuchar una historia de ballenas? Pues bueno, ¿por dónde empezamos? El nombre Porfirios es el nombre que se le da a una ballena monstruosa que de verdad causó estragos hace muchísimo tiempo, cuando el Imperio Romano, si no me equivoco, me gusta aún cómo existía. reacciona. Regrese de África. ¿África? Anyway, el punto es de que esta ballena fue literalmente un monstruo de los mares. Si ya de por sí cazar ballenas se hacía complicado en la época de, pues, de Nantucket, ¿no? Toda esa madre se multiplicó al 15 porque no se entendía por qué este supuesto cachalote, que se denominaba como una ballena titánica, causaba tantos estragos a los barcos humanos. No se sabía si era que ya había adaptado este estilo de vida o alguna otra razón. Porfirios eventualmente murió porque fue encallado en una zona con barro, donde en teoría podía seguir escapándose, pero la gente, al ver al monstruo, en lugar de correr, esta vez fueron a matarlo, literalmente a cuchillazos, partiéndolo trozo por trozo, haciéndose un festín con su carne. Literalmente fue lo que aterró los mares por lo menos por 50 años, causando que Justiniano I, si no me equivoco, me habían dicho en el chat, puede que me equivoque, causara que se ofreciera recompensa por su cabeza y que tuvieran conciencia de declarar la guerra contra la ballena, en el sentido de que se mandaban campañas para intentar, uno, encontrarla y dos, matarla. Es muy curioso. De hecho, cuenta la leyenda que la ballena que mataron ese día no fue Porfirios y que todos los accidentes de barco que ocurrieron por la zona tiempo después es que la ballena era mucho más grande y que estaba esperando el momento correcto de atacar. El nombre Porfirios fue tan aterrador y tan icónico durante esa época en los mares que su leyenda siguió, incluso atribuyéndosele a desastres naturales. Básicamente era como un por si acaso, ¿no? Una historia real que se convirtió en leyenda por lo espantosa y brutal que llegó a ser. Gracias por los 200 bits, por cierto. Primera vez que llego y no hay chistes sobre que se cae el stream. Saludos. No, todavía no, todavía no. El stream aún no se cae, aún no se cae. Pero bueno, continuando con la historia, resulta que pasa y acontece esta cosa curiosa. Recuerdan que durante el video les dije que las ballenas, en especial las ballenas azules, eran de los animales más grandes del mundo y que por ende eran una especie de maravilla dentro de la naturaleza, algo magnífico que el ser humano podía ver y apreciar, pero terminó convirtiendo en nada más que un material de uso y carne para poder consumir. Pues bueno, resulta que no solamente tenemos a las ballenas blancas que ya les mencioné antes. Estas ballenas eran ballenas que se dijo que se vio un par de veces, por eso al mismo tiempo era una leyenda general. Y es porque estos cachalotes en específico, al ser animales directamente depredadores, directamente agresivos, entre más
peleaban o sobrevivían a cazas no exitosas, estas entendían de que el método de atraer a las ballenas era más bien una zona de guerra. Porque, ¿qué es lo que pasa? La metodología de caza de ballenas era algo muy especializado, que si no me equivoco, gran parte de ello fue perfeccionado por los indígenas que vivían en Nantucket, que se le fue enseñado a la gente y la gente se le enseñó a la gente de color porque les podían pagar menos por ese proceso. El punto es que entre todo este proceso las ballenas también aprendieron, porque lo que originalmente era un método de atracción para llamarles la atención, hacerlas nadar y poder cazarlas con mayor facilidad, se cree que los cachalotes empezaron a tomar eso como una respuesta agresiva, ya que los cachalotes tienen una vista pero muy pobre, por eso sus ojitos tan chiquitos, pero su oído es una cosa magnífica, ya que ellos se logran cazar y comunicarse a través de la ecolocalización, todo con toda esa cabezota cuadrada que tienen, que es el órgano Permasetti. Gracias a eso podrían pues emitir sonidos de alta frecuencia y escuchar cosas de alta frecuencia. Ahí es cuando los cachalotes entendían que el sonido ya no significaba algo para acercarse, sino que se significaba una zona de guerra, una zona de defensa, una zona de ataque, los cuales los volvía directamente agresivos, porque al igual que los toros de ¿cómo se llama esto? De las corridas de toros, donde el color rojo los vuelve locos, aquí a las ballenas el sonido de los balleneros los volvía locos, los volvía agresivos y les decía a atacar, porque era la única forma donde realmente podían sobrevivir, porque de lo contrario el mar se teñía de rojo. Así que por eso es que los cachalotes en sí se cree que atacaban y eso les causaba más cicatrices, porque los cachalotes no muerden, o por lo menos no directamente no muerden, no atacaban a los barcos a mordiscos haciéndoles agujeros. Lo que hacen es usar su cabeza y su órgano Permasetti como un gigantesco ariete, y así de hecho es como está declarado que se hundió el Essex. La ballena de turno usó su cabeza como un gigantesco ariete para abrir un agujero que casi partió el barco a la mitad, y eso fue suficiente para hundirlo. Por eso la parte principal que se ve de la ballena es que en la parte superior y al mismo tiempo su mollera es lo que se veía de color blanco. Por eso las ballenas básicamente eran de ese color, eran ballenas guerreras creadas a partir de la adaptación que tuvieron para resistir los ataques humanos, o por lo menos esa es la gran teoría que se está creando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los marineros de la época tomaban la existencia de estas ballenas, especialmente la de Mocha Dick, siendo esta especialmente agresiva y especialmente grande, como una represalia de Dios por los pecados que estaban cometiendo en el momento de matar a estas nobles criaturas. Pero también está el extra de que se consideraba que era un demonio en tierra, un monstruo verdadero, algo que estaba ahí para torturarlos a todos. Y eso es lo más chistoso, de en que más pensaban de que esta criatura era realmente el diablo encarnado en la tierra, resulta que de todo esto fue solamente por ser creada por los humanos, porque estos le dieron el método de activar su lado violento y su apariencia demoníaca. Literalmente el ser humano es quien creó al diablo en la tierra. El leviatán bíblico se quedaba pequeño ante un monstruo que solo con escuchar el sonido y la presencia humana inmediatamente caía ante la violencia infinita que podía tener un animal, tanto lleno de terror como de rabia para defender su territorio. Un monstruo titánico tan grande que a simple vista una persona que nunca ha visto una criatura de tales proporciones le parecía un castigo bíblico, algo que antes eran serpientes marinas y monstruos a los cuales los héroes debían cazar, ahora estaban de vuelta atacando a la humanidad, que ellos se habían vuelto el mismo monstruo, todo bajo el color blanco y vista demoníaca. Así es como el diablo llegó a la tierra misma y surcó los mares volviéndose estas ballenas blancas cazadoras de humanos. Y si lo piensas bien, eso es lo más turbio de todo. Los humanos no solamente crearon al diablo en la tierra, sino que al mismo tiempo lo mataron, porque inclusive la mismísima Mocha Dick fue cazada, partida y convertida en nada más que alimento para lámparas. Esta es una historia de monstruos, donde el monstruo tristemente es el que merecía ganar, porque solo trataba de pelear por su vida en un mundo de dolor que nosotros mismos creamos.
Una cosa que me gusta creer a mí personalmente es que, verán, hay una constelación gigante conocida como el Ojo de Dios. Esa misma frase se le ha atribuido a los ojos de las ballenas azules, los animales más grandes del mundo que podemos ver cómo simulan la constelación con sus pequeños ojos. Y así es como me llega a la idea de que claramente las ballenas al mismo tiempo son la mirada de Dios, gigantes apacibles que por mucho que tengan su tamaño titánico, lo hacen para vivir en paz y poder surcar los mares. Así como el hombre empezó a cazarlas, una vez el hombre mató a Dios justo enfrente de sus ojos, es cuando llegaron los cachalotes de color blanco, gigantes, agresivos y brutales. Así que el mismo hecho de que el ser humano matara a Dios trajo al diablo en la tierra para darle su castigo. Y lamentablemente el espíritu humano era demasiado indomable, porque eventualmente acabamos con el diablo, acabamos tanto como con el Dios como el diablo, el Leviatán, Satanás, y al mismo tiempo lo que tanto pudimos adorar de este mundo, solamente por avaricia y consumo. El ser humano, lleno de hambre, resultó ser más hambriento que la misma criatura monstruosa con un estómago gigantesco. Porque así vemos de que el verdadero demonio no es el diablo que está aquí para castigarnos, sino los mismos demonios que ahora volvieron lo que antes era el paraíso en el infierno en la tierra. A mí me gusta mucho esta historia. Y me gusta mucho esta forma de dramatizarla, man. O sea, sí, perdón, no era una estrella, me confundí. Era el Ojo de Dios originalmente sí, es una nebulosa con una estrella enana blanca en su interior. Y eso se le atribuyó a los ojos de las ballenas luego de que se tomó una fotografía llamada el verdadero Ojo de Dios, que era una ballena azul. No, corrijo, no era una ballena azul, era específicamente una ballena jorobada. Así que qué cosas, ¿no? Lo peor es que nos perdonaron años después. No nos perdonaron años después. Simplemente el ser humano ganó. De hecho, aún existen empresas balleneras. Mira la cagada de Japón, weón. El ser humano ganó. Ese es el problema. Las ballenas nunca perdonaron al ser humano. Simplemente perdieron. Y eso es lo turbio, weón. Eso es lo turbio de todo esto. Y eso es lo que a mí me fascina, weón. Eso es lo triste y turbio, weón. El malo ganó, culiao. Esa es la realidad del caso. Y por eso es que me interesó tanto en todos estos días que estuve enferma, weón. Porque era una historia mucho más compleja de lo que se nos ve a simple vista. Y pues traía algo consigo mucho más horrible que la idea de la obsesión que se le atribuye a la ballena en la obra de Moby Dick. Sino que algo que puede ser mucho más espiritual si lo piensas bien. Y por ende mucho más trágico al mismo tiempo. Eso para mí es la historia de Mocha Dick. Qué chido, ¿no? ¿Qué opinan, banda? ¿Qué opinan, causas? No fue una narración tradicional, pero ese monólogo lo llevo pensando mucho. No lo he anotado porque todavía no estoy como para ello. Pero este fue como un borrador, por decirlo así, de un futuro video que quiero hacer. Quiero hacer un video con todo esto que les he contado de manera mucho más detallada y mucho más dramática. Y luego hacer una review de South Screamshow, ya saben, el juego de los cachalotes, ¿no? Quiero que sea como un combo ahí, pero es que aún no llegamos a eso. Como digo, sigo diciendo que es muy dramático. Obviamente muy dramático, pero es que esa es la cosa. ¿Por qué el ser humano solo puede atribuir dramatismo a las narraciones que tienen que ver con ellos? Tenemos epopeyas completas de historias de héroes, ¿no? Pero esta mierda ya es un horror cósmico de otros niveles, porque la misma naturaleza merece más aplausos que cualquier cosa que hemos hecho nosotros, porque ya superamos a la naturaleza hace demasiado, bro. Sí, mira, aquí está, espérate, chat para los que me preguntaron, miren. Este es la nebulosa, el Ojo de Dios. Ay, mierda, salió en la pantalla de al lado, espérate. Esta es la nebulosa Ojo de Dios. Y esta de aquí es la foto del animal, de la ballena jorobada, el Ojo de Dios. Ay, mierda, no.
No se parecen como tal, pero ¿entiendes? Una es simbólica de lo que hay afuera en el espacio y la otra es de lo que hay aquí en la Tierra. El espacio puede ser una cosa gigantesca que el ser humano puede que nunca toque, pero les aseguro que este es el verdadero Dios que estuvo a nuestro alcance y lo matamos. ¿Sabes? Mucho simbolismo para series, películas y cosas, pero cuando la vida real te muestra el ojo de Dios ante ti, yo digo que hay que decir algo al respecto, bro. Porque esto es durísimo, bro. Es hermoso, ¿no? Es una cosa súper fuerte, bro. Ahora que lo veo, nosotros somos los villanos, es que eso es lo peor. El ser humano no está imbuido en malicia por los pecados de los demás. Simplemente es parte de la historia que se sigue jugando en el día de hoy, no de nosotros, pero de otras personas. ¿Por qué crees que hay tantas guerras por la gasolina y los combustibles hoy en día, bro? Literalmente es la cacería de las ballenas 2.0, la diferencia es que aquí hay menos sangre de animales y por ende hay más sangre de personas. El ser humano siempre va a cazar un pez más grande y más gordo, aunque usualmente pues, pasó de ser literal a metafórico. Así lo veo yo al menos.